Ha llegado el frío. ¿Qué cuidados tiene que tener ahora tu perro? El frío es un factor de estrés importante en todas las mascotas y evidentemente también en nuestros perros. Aquí sí que quiero hacer una primera distinción entre perros como Chut, que viven en el exterior, y perritos que viven en el interior. Evidentemente no todas las razas están igual de preparadas ante la llegada del frío. Como todos sabéis, hay perros que soportan mucho mejor el frío, como son pues todos los perros de trineo, todos los perros nórdicos, y perros que soportan mucho peor el frío, que son estos perros de pelito corto y de tamaño pequeño, como por ejemplo pueden ser los chihuahuas. Esta es la primera distinción importante que hay que hacer. Si nuestro perro realmente fisiológicamente, anatómicamente, es un perro que está preparado para el frío o no, porque las medidas son muy diferentes. Sabéis que los perros de trineo incluso disfrutan o pueden llegar a tumbarse en plena nieve porque su pelaje está muy preparado. Pero por contra hay otros perros de razas más delicadas, entre comillas, que están peor preparados. Evidentemente, si dejásemos a un perro chihuahueño, como llaman nuestros amigos de México, en la intemperie, en pura nieve, pues probablemente en pocas horas tendríamos un perro que estaría al borde de la hipotermia o al borde de la muerte. Por tanto, es muy importante saber de qué tipo de perro estamos hablando. Por otro lado, también hay que hacer una distinción entre los perros que viven dentro de casa o fuera de casa. Dentro de casa, evidentemente, no van a pasar tanto frío porque tendremos una temperatura más o menos adecuada a la temperatura agradable corporal en las personas. Pero es verdad que dentro de casa los suelos, por ejemplo, cuando son de azulejo, pues son suelos bastante fríos. Y estos perritos, los perritos que son muy pequeños y que tienen poco pelo, si duermen y reposan encima de este suelo de baldosa o suelo de piedra, pues pueden realmente llegar a pasar bastante frío. Por tanto, una buena medida es, como veis hoy aquí a Chut, pues simplemente tumbado, puesto encima de una mantita, podéis hacerle una pequeña alfombra o una esterilla donde el perro no descanse directamente encima de esas baldosas con frío. Por otra parte, los perros que están fuera de casa normalmente suelen ser perros que están más adaptados y por tanto, pues bueno, están más resistentes y se han adaptado mucho mejor a estas condiciones climáticas externas. Por supuesto, llegado el frío, nunca debemos sacar a un perro que esté acostumbrado a vivir dentro de casa de repente al exterior, a vivir al exterior. Eso no lo haremos. Ven aquí, Chut, ven, ponte aquí. Ven aquí, ven aquí. Y cuidaremos mucho su alimentación. Los perros, igual que las personas, cuando llega el frío, tienen unas necesidades alimenticias diferentes. Y yo me he traído aquí el bol. Vamos a ver. Toma, gordo. Porque cuando hace frío, hay que incrementar un poco la ración de comida de los perros, porque van a tener más desgaste. El generar calor corporal, implica más desgaste, implica comer más. Y hablando de los paseos, a todos nos encanta pasear evidentemente con nuestro perrito, pues bien, llegado el invierno hay que tener una serie de precauciones. En primer lugar, si hace excesivo frío, no prolonguemos mucho esos paseos, sobre todo en momentos en los que puede estar helando o podemos tener un suelo congelado que puede dañar un montón sus patas. Es una buena precaución el untarle después de esos paseos con un poco de crema hidratante o incluso de vaselina especial para las almohadillas de los perros. En los perros más pequeños quizás hay que abrigarles un poco. En algunos de ellos es necesario pues poner alguna mantita o algún abrigo si creemos que el frío puede llegar a dejarles bastante hipotérmicos. Sobre todo, ya os digo, esto es una medida de precaución más importante en perros pequeños, en los que evidentemente el frío, igual que en personas, puede causar pues faringitis, problemas incluso respiratorios, bronquitis, incluso hasta neumonías en los casos más complicados o en los perros por lo menos más susceptibles. Es importante además si está lloviendo, que es otra condición común de las épocas en las que más frío hace, que sequemos bien al perro, sobre todo después de volver del paseo. Le secaremos, cogemos una toallita, incluso un secador, si el animal va a estar dentro de casa, pero incluso si se va a quedar fuera de casa también. Y fuera de casa, evidentemente el animal tiene que estar en un lugar que esté refugiado, en una caseta donde no le llueva y no le hiele directamente. Como cuniconsejo, he de deciros que tengáis mucho cuidado en perros susceptibles, de orejas muy largas sobre todo, o que estén poco provistos de pelo. Hay que tener mucho cuidado con la congelación de las partes distales, tanto de orejas como de patas, si pasan mucho tiempo sobre nieve o sobre hielo.
Y atentos, que la hidratación es igual de importante en verano que en invierno.